Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos algo que, bueno, a primera vista resulta bastante descolocado. Hola, sí, es un texto muy particular. Encantada de estar aquí para desgranarlo. El placer es mío. Es uno de esos textos que parece una cosa por fuera, pero que esconde un universo entero en su interior. Vamos a sumergirnos hoy en un documento verdaderamente singular titulado Nasruddin y el reloj, que es un portal. Y aviso a quienes nos escuchan, que nadie espere un simple cuento infantil con moraleja. Exacto. O sea, lo que hay aquí es denso, complejo y tremendamente útil. En absoluto es un cuento para niños, fíjate. Bajo esa apariencia de fábula protagonizada por un sabio, un niño y un grupo de animales parlantes, lo que tenemos entre manos es una profundísima metodología de sabiduría integral. Crear el comportamiento humano. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente extraer esa herramienta mental. Queremos entender cómo podemos organizar nuestra vida, nuestras emociones y nuestras acciones cotidianas utilizando algo tan frío en teoría como la geometría. Claro, la geometría aplicada a la psique. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio para establecer el escenario. Todo comienza con un niño llamado Santi. Santi, sí. Este chico llega corriendo con un reloj de pared, un trasto de madera oscura que pertenece a su abuelo, de esos clásicos con números romanos, y se lo lleva a Nasruddin. Que actúa como este guía inescrutable a lo largo de todo el texto. Eso es, Santi busca respuestas, y está rodeado por un elenco de animales curiosos, y trae consigo un asombro muy particular sobre el funcionamiento de esa máquina. Pues ese asombro inicial es la puerta de entrada a todo el concepto estructural del texto. Nasruddin no le explica cómo funcionan los engranajes, ¿sabes? No le da una clase de relojería. ¿Qué va? Establece un marco radical desde el minuto 1. Le dice al niño que ese reloj físico no mide el tiempo lineal. O sea, no mide horas o minutos de la forma en que solemos concebir la productividad o el paso del día. Exacto. Le dice literalmente que mide mundos. Cada minuto, cada marca en esa esfera es en realidad un portal de conciencia. Madre mía. Y la piedra angular de todo este sistema radica en el número 60. 60 minutos. ¿Por qué 60 y no 100? Porque es el sistema sexagesimal que heredamos de los sumerios, supongo. Sí, pero el texto va más allá de la historia. El 60 es un número matemáticamente privilegiado. Es perfectamente divisible entre 2, 3, 4, 6 y 12. Da resultados enteros. Exactos. Sin decimales. No sobra absolutamente nada. Ojo a esto, porque es una de esas maravillas matemáticas en las que rara vez reparamos cuando miramos la muñeca para ver si llegamos tarde al tren. Y el documento ilustra esto con una escena muy curiosa al principio, donde interviene uno de los animales. Lo fascinante aquí es la intervención de la hormiga. Ah, ¿la hormiga con el ábaco? Esa misma. Esta hormiga, que el texto describe llevando una especie de ábaco o calculadora de tierra, se da cuenta de esta magia divisoria del número 60, pero plantea una duda sumamente lógica. A ver. Dice, el 60 también es divisible entre 5. ¿Por qué no usamos esa fracción para abrir portales? Una pregunta de lo más pertinente. Pues la brillante respuesta que da Nasruddin es clave para entender la antropología de todo el texto. Le explica que el número 5 divide el círculo en un pentágono, y el 5 es la representación absoluta del ser humano. Claro, 5 sentidos. 5 sentidos para percibir el mundo, 5 dedos en cada mano para manipularlo, 5 extremidades si contamos la cabeza y los brazos y piernas. Ya lo veo. Nasruddin le recalca a la hormiga que esa división ya la llevamos puesta. No necesitamos buscarla en la esfera del reloj. Exactamente, porque ya somos ese número 5 caminando por el mundo. Es un punto de partida que, te obliga a cambiar la perspectiva. Y antes de meternos de lleno a explorar las fracciones del reloj, el texto establece una base inamovible, los dos movimientos fundamentales de esta metodología geométrica. Nasruddin hace algo muy simple. Dibuja en la arena. Sí, dibuja en la arena un círculo y marca un punto exacto en el centro. Luego les pregunta a los animales cuántos objetos ven ahí. Y el búho responde. El búho, tirando de pura lógica visual, responde que hay dos objetos, un punto y un círculo. Pero Nasruddin lo corrige de inmediato. Eso es. Le dice que no son dos cosas distintas. Es el mismo ser operando en dos estados diferentes. Y toda la maestría de este sistema consiste en aprender a ser ambos. Es una metáfora espacial brillantísima para explicar la psicología de la identidad. Vamos a analizar estos dos estados bases, si te parece. Adelante. El primer estado se denomina intuir.
Consiste en entrar al punto. Ujú. Es un movimiento de descenso, de repliegue hacia el centro, de conocer la realidad desde la quietud absoluta. El texto utiliza la imagen literaria de Alicia cayendo por la madriguera. Qué buena analogía. Es la capacidad de afirmar «soy el punto quieto dentro del gran círculo». Es la identidad individual, desnuda, descansando dentro de la inmensidad. Y luego tenemos el segundo estado. ¿Qué es resonar? Eso es. ¿Qué entiendo que es el movimiento expansivo? El de salir al mundo. Exactamente. Resonar es sintonizar y vibrar. Es convertirse en el área de ese gran círculo que contiene al punto. Vale. Representa la totalidad expresándose a través del individuo en su día a día. Pero el matiz vital aquí es la secuencia. Desde esa resonancia es desde donde se debe actuar. O sea, no puedes resonar sin haber intuido primero. La regla es que primero intuyes en el centro, te anclas, y solo luego resuenas y actúas abarcando el círculo. El ejemplo de la mariposa aterriza este concepto de maravilla en el texto. Sí, es precioso. Punto. Pequeña, estática, en la oscuridad, sin una forma definida interactuando con el exterior. Era pura introspección, puro intuir. Claro. Pero al romper el capullo, se convierte en el círculo. Despliega alas, muestra colores, abarca espacio con su vuelo expansivo. Sin embargo, el núcleo interior se mantiene intacto. ¿Sigue ahí? La mariposa sigue teniendo ese punto quieto en su centro de gravedad, aunque esté batiendo las alas frenéticamente. Porque representa la integración perfecta del ser. El peligro en la sociedad contemporánea es perder el centro por actuar desmesuradamente en el mundo, o, por el contrario, aislarse del mundo por quedarse atrapado en el propio centro. El sistema de Nasruddin exige ambas cosas a la vez. Teniendo esta base clara, el documento nos propone un viaje para desglosar los portales, que son las fracciones matemáticas del reloj. Es un mapa conceptual denso, así que vamos a ir paso a paso. Empecemos por el origen. El punto central. Eso es, que corresponde a los 0 o 360 grados. El eje sobre el que giran las manecillas. El texto lo describe como el portal del silencio y la identidad pura. Y desde un enfoque puramente analítico, la fórmula matemática asignada a este portal es brutal por su simplicidad. X igual a 0, Y igual a 0. El origen de coordenadas. Es el origen absoluto de un sistema de coordenadas cartesianas. Desde ese punto exacto se puede trazar y medir cualquier trayectoria. Ya. A nivel psicológico, este portal nos obliga a hacer una pausa total y plantearnos la pregunta fundacional antes de iniciar cualquier acción. ¿Quién soy yo? Aquí y ahora. Es el grado cero de la existencia. Si intentamos movernos por el tablero de la vida sin tener claro dónde está nuestro cero, cualquier movimiento será errático. Exacto. Claro, es imposible trazar una ruta si el GPS no sabe dónde estás aparcado. Tal cual. Una vez que tenemos ese anclaje, Nasruddin traza una línea recta que parte la esfera del reloj de las 12 a las 6. Entramos en la primera fracción. La mitad. 1/2. 30 minutos. 180 grados. Aquí aparece el diámetro, la línea del horizonte. Y el eje temático de este portal es el equilibrio vital entre dar y recibir. Para ilustrarlo, el texto recurre a analogías de la naturaleza. La tortuga, por ejemplo. Sí. La tortuga argumenta que si ella se dedica únicamente a recibir agua, sol, nutrientes, pero jamás se mueve, termina hundiéndose bajo el peso de su propio caparazón. Se estanca. Por el contrario, si solo se mueve y gasta energía sin detenerse a asimilar, se agota hasta el colapso. El equilibrio constante es lo que sostiene la vida. Pero la genialidad llega cuando interviene el delfín. Ah, sí. Y eleva esta idea utilizando trigonometría pura. Nos recuerda la identidad trigonométrica fundamental. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. A ver, confieso que al leer esta parte me quedé un poco descolocado. Trigonometría aplicada a la gestión emocional. Suena un poco abstracto. Puede sonar abstracto, pero es de una precisión milimétrica. En esta metáfora, el seno representa la fuerza interior, la capacidad de asimilar, lo que va hacia adentro. Lo que recibimos. Eso es. El coseno representa la fuerza exterior, la proyección, lo que damos al mundo. El número 1 es la salud integral del sistema. Vale. Coseno es 0. Se convierte en un sistema hermético, desconectado de su entorno. Ya entiendo. Piensa, por ejemplo, en un profesional. Pongamos un profesor o un médico, que se vacía por completo atendiendo a los demás. Su nivel de entrega, El coseno.
Estaría al máximo en 1. Eso es. Pero si nunca se detiene a leer un libro, a descansar, a nutrir su mundo interior, su seno cae a 0. La ecuación no da 1, da error por agotamiento. Es el clásico síndrome del trabajador quemado, el burnout. El lado izquierdo de ese diámetro de 180 grados representa el pasado y lo recibido. Y el derecho es el futuro y lo que aportamos. Si no pesan lo mismo, la aguja del reloj salta por los aires. Es un diagnóstico perfecto del desequilibrio moderno. Y bueno, una vez superada la línea recta, pasamos a la superficie. La siguiente división es el tercio. Un tercio del reloj equivale a 20 minutos o 120 grados. Aquí Nasruddin dibuja un triángulo equilátero perfecto dentro de la circunferencia. Son los llamados 3 relojes del corazón. Y aquí es donde tengo algunas reservas. El texto asocia esos 3 vértices a la verdad, la belleza y la bondad. Suena poético, pero intentar equilibrar esos 3 conceptos filosóficos en el día a día me parece un esfuerzo titánico. ¿Cómo se aterriza esto sin morir en el intento? Si conectamos esto con el panorama general de la eficiencia natural, la hormiga nos da la pista. Vuelve la hormiga. Vuelve la hormiga y nos explica que los 120 grados conforman el ángulo de máxima eficiencia estructural en la naturaleza. Es el ángulo exacto que utilizan las hormigas al bifurcar sus túneles subterráneos para repartir el peso de la Tierra sin que colapse. Qué curioso. Y es el mismo ángulo de los vértices en las celdas de cera de las abejas. Llevado a la psique humana, este triángulo representa lo que el texto bautiza como el teorema de Pitágoras del alma. Verdad al cuadrado más belleza al cuadrado es igual a bondad al cuadrado. Sigue sonando a una ecuación pesada de resolver. No lo es tanto si entendemos la geometría. La bondad actúa como la hipotenusa, el resultado visible que sostiene la estructura. Vale. La verdad es la capacidad de ver la realidad sin autoengaños. Y la belleza es la armonía en la forma de hacer las cosas. Al ser un triángulo cerrado, sus ángulos siempre suman 180 grados. Están intrínsecamente conectados. O sea que dependen los unos de los otros. Totalmente. El secreto no es hacer un esfuerzo hercúleo por empujar los 3 a la vez. La pregunta operativa de este portal es, ¿cuál de mis 3 relojes está girando menos? Si no estás siendo bondadoso, probablemente sea porque te estás mintiendo a ti mismo en algo, falta verdad, o porque estás actuando con brusquedad, falta belleza. Modificar sutilmente uno de los vértices arrastra obligatoriamente a los demás hacia el equilibrio. Fíjate, visto así tiene mucho más sentido. No se trata de empujar todo el bloque, sino de engrasar la rueda que se ha quedado atascada. Bien, pasamos a la siguiente división geométrica. Si cruzamos 2 diámetros, encontramos los 90 grados. El cuarto de hora, los 15 minutos. Aparece la cruz perfecta. La cruz de los 4 brazos. En el documento se menciona que esto evoca los 4 brazos del ábaco tradicional, el Nepo Hualcínsin. Nepo Hualcínsin, sí. Para quienes no lo tengan en mente, es una antigua herramienta de cálculo mesoamericana. Una especie de cuadrícula con semillas de maíz que permitía hacer operaciones complejísimas. El caso es que, al llegar a esta intersección, el perro del cuento se vuelve completamente loco de entusiasmo. Es lógico que el perro sea el animal que reaccione aquí, porque representa el instinto de la acción directa y el territorio. A nivel arquitectónico, los 90 grados proporcionan la máxima estabilidad frente a la gravedad. Por eso levantamos muros en ángulo recto. Claro. En la sabiduría integral de Nasruddin, estos 4 brazos representan los 4 elementos esenciales que componen cualquier acción humana. Tenemos el fuego, que aporta el calor del amor y la voluntad motora. La luz, que simboliza la claridad y dirección del pensamiento. El agua, que es el fluir adaptable de las emociones. Y la tierra, que es la forma concreta, los límites y el ritmo material que le damos a todo lo anterior. Y en este portal de los 90 grados, hay una pregunta que me parece de las más confrontativas de todo el ensayo. ¿Desde dónde actuamos? Esa es la clave de bóveda. Pone el foco especialmente en el elemento fuego. Nos obliga a cuestionarnos si nuestras acciones, por muy nobles que parezcan por fuera, nacen realmente de un amor genuino, o si están siendo propulsadas por el combustible tóxico de la culpa. Esa es literalmente la prueba de fuego de la estabilidad emocional. Si construyes una relación o tomas una decisión impulsada por la culpa, estás levantando un muro con un ángulo torcido de 85 grados en lugar de 90. Va a caerse.
Da igual cuánta acción práctica, cuánta tierra le añadas encima para disimularlo. La estructura es inestable de origen y tarde o temprano se vendrá abajo. Llegamos a la quinta división, y aquí la complejidad aumenta. El sexto de hora. 10 minutos, 60 grados. Geométricamente se forma un hexágono regular que en su interior contiene la estrella de 6 puntas. Pareciera que volvemos a la idea de los 3 relojes que comentábamos antes, pero en una versión mucho más sofisticada. Entramos en el terreno de la integración total. Volvemos a la metáfora de la gelda de la abeja, que es geometría pura aplicada a la supervivencia. El hexágono es la forma matemática que permite rellenar un plano bidimensional sin dejar huecos vacíos y utilizando la mínima cantidad de material. 0 desperdicios. En el esquema mental de Nasruddin, la fórmula evoluciona. ¿Cómo queda ahora? Verdad más belleza más bondad. Todo ello dividido entre 3 es igual a la unidad, al número 1. El 1 es el individuo operando en congruencia absoluta. En este portal ya no te preguntas qué pieza te falta, sino pienso, siento y actúo de forma alineada. Hay resonancia en todo el sistema. Y, finalmente, la última gran división que aborda el texto. El 12avo de hora. 5 minutos, 30 grados. En la esfera se dibuja una estrella de 12 puntas. El documento hace un barrido rápido por muchas disciplinas para mostrar que el 12 está en todas partes. Los 12 meridianos energéticos del cuerpo humano, las 12 notas de la escala musical cromática, los 12 meses del año astronómico. Aquí es el búho quien toma la palabra para hablar de los ritmos y de la sincronía vital. El búho introduce la variable temporal y la adaptación. Nos explica que los sistemas no son estáticos, cambian según las demandas del entorno. Para ilustrar esto, el texto menciona el heptocubo. ¿El heptocubo? Sí. Imagina una figura geométrica de 7 dimensiones comprimida en un cubo tridimensional, como una especie de rompecabezas de Rubik conceptual. Madre mía, la cabeza me da vueltas. Sirve como mapa para entender todos los posibles arquetipos o roles que podemos asumir. El portal de los 12 nos obliga a plantearnos una jugada de ajedrez muy sofisticada. ¿Qué rol exacto, qué arquetipo demanda este momento específico? O sea, saber adaptarse. A menudo fracasamos porque nos quedamos fosilizados en un solo personaje. Creemos que la vida exige ser siempre el líder implacable en la oficina o el guerrero incansable. Claro, y no puedes estar en modo guerrero 24 horas al día. Exacto. Hay momentos que requieren guardar la espada y adoptar el rol del hijo amoroso o simplemente del observador silencioso. Saber rotar el cubo para elegir la cara correcta permite cerrar el círculo sin estridencias. La cantidad de información condensada es abrumadora. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El autor no nos deja abandonados en un mar de teoría matemática. La segunda mitad del texto es la práctica en vivo. Nos narra cómo el niño, Santi, utiliza todo este armatoste geométrico para resolver un conflicto emocional muy cotidiano. Y lo hace sobre la marcha. Y lo mejor de todo es que demuestra que este escaneo mental completo se puede realizar en cuestión de minutos. Es la prueba de estrés del sistema. Santi no se sienta con una calculadora, sino que hace un recorrido introspectivo rapidísimo. Primero baja al origen, al punto 0, para calmarse. X igual a 0. Luego revisa el portal de 180 grados, el del equilibrio. Se da cuenta de que lleva toda la semana exigiendo atención a su madre, recibiendo mucho, pero aportando poco. El diámetro está descompensado. Pasa al portal de los tercios, los 120 grados, y detecta que su reloj de la bondad está completamente paralizado. Y el momento crítico llega en el portal de la cruz, en los 90 grados. Santi evalúa sus 4 elementos porque ha decidido que va a ir a ayudar a su madre para compensar. Pero al revisar su elemento fuego, la voluntad que propulsa esa acción, tiene un momento de honestidad brutal consigo mismo. Se da cuenta de la verdad. Reconoce que esa necesidad de ayudar no nace de un amor genuino hacia ella, sino que está actuando desde la pura culpa por haber sido egoísta durante la semana. Exacto. Su muro de 90 grados estaba torcido. Y la gran lección humana de Nasruddin brilla aquí. El niño no se castiga por sentir culpa. La autocorrección en esta metodología jamás se plantea como un juicio moral o un latigazo. Nasruddin lo compara con la labor de un músico que está afinando su instrumento en el escenario. Me encanta esa metáfora.
Si tocas una cuerda y suena desafinada, no insultas a la guitarra ni la rompes contra el suelo. Simplemente giras la clavija, ajustas la tensión unos milímetros hasta que la nota resuena en la frecuencia correcta. ¡Qué maravilla! Santi hace exactamente eso. Ajusta su motivación interna, disuelve la culpa, reconecta con el amor genuino por su madre y al llegar al portal de los 12avos, elige deliberadamente el arquetipo de hijo amoroso para encarar el resto de la tarde. Es una maravilla ver cómo todos los engranajes encajan en un acto tan cotidiano. Llegamos así a la escena final del documento, que tiene un tono casi cinematográfico y muy poético. Cae el atardecer en el bosque y vemos a Nasruddin alejándose. En su burro. Fiel a su naturaleza absoluta y sabia, va montado en su burro del revés, mirando hacia la cola del animal mientras avanza hacia el horizonte. Y mientras se ameja, va canturreando una tonada que recopila cada fracción matemática y cada enseñanza que hemos desglosado hoy. Pero el verdadero clímax ocurre justo antes de esa despedida. Santi, maravillado por todo lo que ha aprendido, le pregunta a Nasruddin si puede llevarse el viejo reloj de madera a su casa para seguir practicando. ¿Y qué le dice? El sabio le responde que no. Le dice que el objeto material debe quedarse colgando de un árbol en el bosque porque no posee ningún poder mágico intrínseco. Le revela que la maquinaria perfecta, el reloj que verdaderamente importa y que contiene todas estas proporciones sagradas, siempre ha estado latiendo en su propio pecho. El corazón humano es el portal supremo. Y no es solo una metáfora bonita. El texto lo fundamenta biológicamente. Las fracciones geométricas habitan en nosotros. El latido cardíaco establece la unidad rítmica base. Nuestra respiración humana estándar ocupa aproximadamente un cuarto de nuestro ciclo vital por minuto. Nuestro periodo de sueño abarca, idealmente, la mitad del ciclo diario de la Tierra. Llevamos el reloj puesto de fábrica. Así es. Y el detalle más sutil y profundo de esta revelación final está en el espacio vacío. Nasruddin le explica a Santi que si presta atención al sonido de su corazón, entre el lub de la contracción y el dub de la relajación valvular, hay una fracción microscópica de silencio absoluto. El silencio entre latidos. Ese ínfimo silencio es el verdadero portal X igual a 0, Y igual a 0. Es una coordenada de paz inalterable que siempre está abierta, disponible en cualquier momento de caos externo, si uno sabe detenerse a escucharla. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy de camino al trabajo o mientras hacen la cena? Que toda esta incursión por geometrías, ábacos mesoamericanos, hipercubos y metáforas con animales, ¿no es un mero ejercicio de pedantería filosófica? Para nada. Es un mapa táctico real. Es una invitación a dejar de correr a ciegas, encontrar nuestras propias coordenadas de anclaje, afinar las cuerdas internas que suenan a culpa o a mentira, y empezar a actuar en el mundo buscando ese equilibrio exquisito entre la verdad, la belleza y la bondad. Esto plantea una pregunta importante que deberíamos llevarnos para reflexionar. Toda esta metodología nos recalca la idea de Nasruddin de que el tiempo no es lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que somos nosotros mientras giramos. Si damos esto por válido, cabría preguntarse qué ocurre con nuestra obsesión actual por la hiperproductividad. Vivimos esclavizados por calendarios saturados, buscando la manera de ahorrar 5 minutos aquí y allá, tratando al tiempo como un enemigo al que exprimir. Completamente. ¿No será que esa obsesión lineal nos está desconectando precisamente de los portales interiores que le otorgan calidad y sentido a ese tiempo? Quizás la verdadera productividad vital no se mida por la cantidad de correos que logramos contestar en una hora. Tal vez se trate de nuestra capacidad para detenernos y alinear nuestro estado del ser con la geometría perfecta y exigente del momento presente. Una reflexión monumental para cerrar nuestro recorrido de hoy. Queda lanzada la invitación para que todos observemos esta semana cómo están girando nuestros propios engranajes internos y ojalá logremos detectar esos minúsculos silencios entre latidos para reajustar lo que haga falta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.